Estimados compañeros y docentes presentes, en la siguiente presentación les hablaremos sobre cómo el diseño de rápida lectura, característico de las redes sociales, facilita la diseminación de las fake news, lo cual corresponde a nuestra pregunta clave para lograr el desarrollo de un análisis de nuestro contexto y sujeto posmoderno, basándonos principalmente en conceptos como la hipertextualidad, simulacro, comunidades estéticas y mercantilización. Pero, ¿por qué esto es un tema relevante? El fenómeno de las fake news es importante de abordar ya que tiene directa relación con cómo percibimos el mundo y los acontecimientos que ocurren a cada minuto, influyendo en nuestro estado emocional, el panorama político y la opinión pública, así como también alentando campañas maliciosas y haciéndonos ignorar las recomendaciones verídicas de especialistas. Es relevante preguntarse por qué seguimos cayendo tan fácilmente en ellas, cómo se propagan con tanta facilidad y cuáles son los factores que permiten que sigan ocurriendo, para así romper la cadena de la desinformación y ser usuarios tecnológicos conscientes y responsables. En la actualidad nos encontramos inmersos dentro de un contexto cultural caracterizado por la inmediatez, el incesante consumo, lo efímero y lo simultáneo. A partir de estos antecedentes culturales que caracterizan el periodo de la posmodernidad, nos cuestionamos cómo esta naturaleza, el diseño de las plataformas y el contexto que nos rodea se ven unidos ante el fenómeno de las fake news. En nuestra investigación se abordó cómo el diseño de las plataformas condiciona la lectura de los usuarios y cómo las fake news son un claro ejemplo de la manipulación del diseño, de la información y de la sociedad en pos de la mercantilización de las mentiras de manera digital. El acelerado avance tecnológico y el escepticismo generalizado frente a los distintos sistemas políticos, religiosos e inclusive las ciencias han formulado un nuevo cambio de paradigma en la sociedad y de esta surgen nuevas formas de producción, lectura, interpretación e interacción con los productos culturales. Esto, acompañado principalmente con el avance de la tecnología computacional y la posterior creación y acceso masivo al Internet, crea un escenario donde se facilita el uso de nuevos medios digitales, entre ellos las redes sociales, donde lo que prima por sobre la realidad es la velocidad de la diseminación de la información. Como consecuencia, la sociedad contemporánea se ha visto enfrentada a una problemática conocida como fake news. Para comprender el rol del diseño y cómo éste se convierte en un elemento de gran relevancia en el consumo acelerado de la cultura, primero debemos reconocer la relevancia que la inmediatez y la lectura no secuencial presentan en la sociedad contemporánea. Dentro de nuestro contexto se observan diferentes factores que alteran la percepción de la información y que se caracterizan por ser inmediatos, como la producción de múltiples realidades que existen de forma simultánea, los distintos medios creados con el fin de mostrar estas realidades, la estructura que tienen estos medios y la velocidad en que se presentan. El constante bombardeo de información e imágenes a través de distintos medios, formatos y estímulos son parte de nuestro día a día y se pueden explicar a través de cambios paradigmáticos en las comunicaciones como lo es la creación de la experiencia hipertextual. Lo hipertextual es algo característico de nuestra experiencia digital, ya que se define como la experiencia de lectura no lineal, unificada por vínculos y módulos electrónicos que conducen de un lugar a otro. Esto quiere decir que consumimos la información de manera fragmentada, apresurada y sin rumbo fijo. Esta nueva forma de lectura ha sido ampliamente asimilada y utilizada en medios digitales, complementándose además con elementos multimedia y convirtiéndose en la estrategia de representación de contenidos predominante en el soporte del Internet. Estos cambios, a los cuales adaptamos nuestras capacidades cognitivas e interpretativas, nos ayudan a comprender la importancia que cobra la inmediatez. En nuestro contexto, todo debe ocurrir de forma rápida. La producción, el consumo, las relaciones sociales e incluso el entendimiento y la absorción de la cultura. Lo veloz por sobre lo profundo se plantea como lo ideal y lo deseable bajo cualquier circunstancia. Es así como la inmediatez se torna una fuerza que supera la verdad. En el presente esquema, podemos observar cómo la globalización es esencial como base para que así la tecnología haga el labor de difundir información en distintos medios. El proceso de la globalización se ha acelerado a través de las nuevas tecnologías, eliminando la distancia hacia los espacios culturales. La globalización tiene un efecto de acumulación y densidad, por lo tanto los contenidos y conocimientos se van amontonando. Dentro del capitalismo de vigilancia también se expande la proporción de la vida social a que está abierta a la recopilación y al procesamiento de datos sin que los usuarios estén realmente conscientes sobre ello.
En ese sentido, la información periodística también lo hace, y esta, por el mencionado fenómeno de la inmediatez y la velocidad, pierde su función informativa y finalmente termina siendo solo un anzuelo de clics, dado el atractivo de la noticia y además almacenando muchas veces nuestra información personal. La información que abunda en redes sociales, sea veraz o no, busca en primer lugar ser atractiva, ya que la cualidad más valorable de nuestra sociedad ya no es lo profundo ni lo verdadero, sino lo rápido, lo superficial y fácilmente digerible. Esto siendo un efecto del uso diario de distintas tecnologías, las cuales nos han hecho moldearnos de esta forma. Su relación con los productos culturales tiende también a darse de manera superflua y dispersa en favor de ese ritmo incesante en el cual debe existir. Se desprende que esta aceleración de las experiencias no solo se evidencia nuestro rol como consumidores dentro del sistema neoliberal, sino que también ha afectado nuestro desarrollo cultural e intelectual. Señala Zygmunt Bauman en su libro Comunidad en busca de seguridad en un mundo hostil que las comunidades que se enfocan en personas públicas, famosos e ídolos corresponden a comunidades listas para el consumo, comunidades instantáneas para el consumo instantáneo. Son totalmente desechables después de su uso. Son comunidades que no requieren una larga historia de construcción lenta y minuciosa, que no requieren un esfuerzo laborioso para garantizar su futuro, mientras sean festivas y alegremente consumidas. Esto es importante mencionar, dado que la mayoría de las fake news nos hablan sobre esta clase de sujetos que las comunidades estéticas adoran y consumen. La sociedad de consumo, en nuestros tiempos de capitalismo tardío, no solo consume servicios, experiencias y productos, sino que también consume personas y personalidades, lo cual está absolutamente evidenciado con fenómenos como las personas influencers en redes sociales como Instagram. Pasando específicamente a la problemática de las fake news, estas pueden describirse como un fenómeno pseudo-periodístico que produce y difunde información errónea con el propósito de manipular a sus lectores. Si bien este concepto no es del todo nuevo, ha sido magnificado gracias a los factores expuestos anteriormente, como el avance tecnológico de las comunicaciones, las características de la persona posmoderna, la velocidad de consumo y la producción de distintas realidades simultáneas. En relación a las ideas mencionadas como el consumo, las comunidades estéticas y la inmediatez, las fake news, al igual que otros fenómenos propios de nuestra era, responden a las condiciones del capitalismo, ciñéndose a las directrices y normas trazadas por este sistema. Dado esto, se presenta un peligroso panorama, donde no solo productos o servicios pueden ser objeto de mercantilización, sino que también llega a serlo la información y posteriormente la manipulación de esta. En vista de que nos encontramos en un sistema donde se ha integrado a la información como un bien de consumo más, también se presentan los soportes necesarios para efectuar dicha mercantilización. El capitalismo de vigilancia se ha centrado en expandir la proporción de la vida social que está abierta a la recopilación y al procesamiento de datos. Esto puede tener importantes consecuencias para la vulnerabilidad y el control de la sociedad, así como para la privacidad. Por lo tanto, a través de los clickbaits, no solo contribuimos a generar caos mediáticos y ganancias de dinero a terceros, sino que también corre peligro nuestra información personal. La plataforma más relevante en este caso sería el Internet, primero por su masividad, ya que hospeda como usuarios al 59% de la población mundial, y segundo, por ser un espacio virtual que favorece el desarrollo de múltiples relaciones sociales, culturales, políticas y económicas. Dicho ecosistema, por supuesto, no está exento de replicar los mecanismos de manipulación y dominación que se producen en la vida real. Así, es como el Internet termina siendo una plataforma que, a disposición del capitalismo, contribuye a la propagación de discursos hegemónicos y realidades maquilladas o inventadas con el fin de obtener créditos económicos, manipular la opinión pública, desfavorecer ciertas posturas políticas, fomentar discursos de discriminación, etc. Esta relación entre tecnología y cultura contrasta con los ideales de progreso que se atribuían a los avances tecnológicos durante la modernidad, ya que en lugar de funcionar como una herramienta emancipadora para el ser humano, lo que ocurre en el posmodernismo es que la tecnología contribuye de manera importante a la manipulación, vaciamiento y banalización de la realidad. Una de las disciplinas estéticas contemporáneas que se pone en función de este vaciamiento es precisamente el diseño, ya que principalmente se encarga de entregar los códigos visuales necesarios para crear sistemas estéticos y de información de acuerdo a los que las personas necesitan o solicitan.
Si bien el diseño es una disciplina que facilita la proyección visual de ideas e información, y en general por parte de los diseñadores y comunidad académica tiene una perspectiva de carácter holístico, al encontrarse en manos de corporaciones, empresas o personas naturales con un enfoque ético distorsionado, esto puede dar a resultado una disolución de los principios del diseño, es decir, la resolución de problemas. En su obra La filosofía del diseño, Flusser plantea el diseño como algo pérfido y engañoso, y al diseñador como un conspirador malicioso que se dedica a tener trampas en forma de ideas deformadas. A partir de esta crítica, podemos señalar que todas las profesiones pueden ser idealizadas y romantizadas por parte de quienes conforman aquellas comunidades. Es natural que esto suceda, dado que las pasiones no son racionales. Kierkegaard señala sobre las pasiones, enfatiza y afirma que éstas desafían a la racionalidad y que conforman directamente la existencia humana. Por la misma razón, muchas veces el diseñador termina siendo una marioneta de quienes tienen el capital de poder proyectar sus ideas de forma visual, dado su necesidad de subsistir y sus pasiones personales que lo hacen permanecer en el rubro. Finalmente, el contenido lo plantean los patrones y el diseñador solo es un operario. En el caso de la presentación formal de las fake news, el diseño otorga códigos visuales legitimados y sistemas de diagramación en gran parte asociados al diseño editorial que le dan a estas noticias automáticamente veracidad a través de su primera mirada. Esto quiere decir que la credibilidad se basa en qué tan real luce la información y no estrictamente en cuán real es lo que se dice. A través de los recursos del diseño gráfico se crea una representación visual de lo veraz y la verdad en sí misma, que a través de este acto de simulacro se maquilla, se manipula o simplemente se pierde. La verificación de fuentes no ocurre, solo se produce el consumo superfluo de la información que somos capaces de absorber durante los segundos en que hacemos scroll de manera mecánica y pasiva. Además de estos aspectos formales que ayudan a configurar las fake news, el diseño también ofrece los canales de propagación para estos mensajes manipulados, siendo las principales responsables las redes sociales. Y es que estas, a pesar de presentarse en principio como espacios comunitarios y democratizadores, donde el acceso y la producción de la información son algo irrestricto y las personas tienen la oportunidad de comunicarse de forma libre, también presentan la oportunidad para que distintos grupos o personas naturales se vean con el poder de generar información falsa por intereses personales, muchas veces de carácter político y económicos, incluso compitiendo directamente con los medios masivos, obteniendo un panorama en donde la mayoría de las veces se busca generar reacciones políticas que favorezcan a sus sectores o en otros casos se intenta monetizar. Es así como el fenómeno contemporáneo de las fake news tiene múltiples fuentes de orígenes y razones de ser creadas en los espacios digitales. El capitalismo tardío como contexto socioeconómico que nos sostiene necesita del diseño para poder desarrollarse y expresar todo lo que este mismo nos propone, ya sean servicios, experiencias o productos. El diseño en sí y la publicidad diseñada se presentan como una trampa para el sujeto posmoderno. El diseño es precisamente el estímulo directo a los sentidos de las personas que se necesita para incitar el consumo, de modo que éste quede impregnado como un deseo dentro de sus conscientes e inconscientes. Esto no sería posible sin la inmediatez que caracteriza nuestro siglo. El gran avance tecnológico ha provocado cambios abismales en todos los aspectos de nuestras vidas, particularmente en el diseño periodístico y la fluidez de la información de la era digital. La manera en la que leemos e interactuamos con el mundo incide y repercute no solo en nuestra recepción de las noticias y eventos periodísticos, sino que también dentro de nuestros estilos de vida, la esfera de lo íntimo, el consumo, lo intelectual y espiritual. Podemos desprender de esto que existe entonces una paradoja del capitalismo global contemporáneo, en donde a pesar del avance comunicacional, tecnológico, digital e industrial, que en teoría deberían ser aspectos que mejoran la calidad de vida dentro de las sociedades y sus respectivas mecánicas sociales para concluir en una globalización positiva, esta se ve afectada directamente por el sistema capitalista que nos contextualiza. Internet, siendo la principal plataforma de comunicación y expansionismo, en esta se pueden encontrar distintas actividades que atenten contra lo establecido, tradicionalmente considerado como moralmente correcto, o incluso actividades que derechamente son directivas, y por la misma razón, la mercantilización a través de la falsedad termina siendo un fenómeno posmoderno de carácter capitalista, dado que se vende la mentira como verdad,
y esta es maquillada estéticamente de la mejor manera posible para aparentar ser verosímil y así poder generar ganancias, reacciones y movimiento de masas. El capitalismo de vigilancia siendo también un importante factor dentro de estos fenómenos, dado que explota nuestra libertad, privacidad y naturaleza del ser humano gracias a la falta de legislaciones sobre el tema. Nos vemos expuestos y nuestra intimidad se ve amedrentada. Sin embargo, las fake news son un fenómeno que, si bien ha alcanzado su peak, aún es posible corregir si es que se generan políticas públicas o si los distintos gobiernos e instituciones tomasen con la debida seriedad que merecen, para así evitar caer en un futuro que la literatura denominaría como distópico.